Mi padre murió una noche de lluvia en la A1. Eso es lo que dicen los periódicos. Accidente trágico. Empresario ejemplar. Pérdida irreparable para el tejido empresarial español. Yo no lloré en el hospital. No al principio. Me quedé mirando sus manos. Siempre impecables, siempre firmes. Esa noche estaban inmóviles, como si el cuerpo no supiera que debía seguir imponiendo orden. Fue instantáneo, me dijo el guardia civil. Instantáneo. La palabra perfecta para que nadie haga más preguntas. En la recepción antes del entierro, los ministros, los consejeros delegados y los banqueros hablaban de legado. Mi hermano Javier hablaba de continuidad. Mi madre hablaba de fortaleza. Yo hablaba poco. Observaba. Y entonces recordé la carpeta. La había visto esa misma semana en su despacho. Negra. Sin etiqueta. Cerrada con clave digital. Él me pidió que no la tocara. Mi padre nunca me pedía nada con ese tono. El último día que entré como presidenta ejecutiva, me quedé mirando el nombre en la fachada. Grupo Aristegui. Pensé en mi padre. En lo que quiso construir. En lo que permitió que se corrompiera. No elegí el apellido. Pero sí elegí no mentir por él. Y a veces, eso basta. Siempre supe que no era como ellos. No por el apellido. No por el dinero. Eso se aprende. Se imita. Se administra. En esta familia nadie pide cariño. Se exige rendimiento. Tenía 8 años cuando entré en la Casa de la Moraleja. Recuerdo el mármol frío bajo mis zapatos nuevos y el eco de mis pasos. No sabía cómo caminar sin hacer ruido. Javier me miraba como si yo fuera un objeto recién comprado. Mi madre, Isabel, me abrazó con delicadeza quirúrgica. Como si no quisiera desordenar nada. Mi padre, en cambio, se agachó a mi altura y me preguntó: ¿te gustan los números? No preguntó si tenía miedo. No preguntó si estaba triste. Preguntó si me gustaban los números. Asentí sin entender por qué era importante. Años después lo comprendí. Crecí en colegios internacionales, con profesores particulares de economía antes de cumplir los 15. Mientras otras chicas hablaban de viajes de fin de curso, yo escuchaba conversaciones sobre fondos soberanos y licitaciones públicas. Mi padre me llevaba a la oficina los sábados. Javier también iba a la oficina, pero nunca se quedaba más de 1 hora. Se aburría. Decía que papá no le explicaba nada, que lo trataba como a un empleado. A mí me explicaba todo. El día que cumplí 26 años, mi padre me llamó a su despacho y desde entonces estuve ahí, a su lado. La semana antes de su muerte tuvimos una discusión. Había detectado inconsistencias en los balances trimestrales. No eran pequeñas desviaciones. Eran estructuras paralelas. Hay dinero saliendo por canales opacos, le dije. Mi padre cerró la puerta con llave. Algo que jamás hacía. Estoy investigando, respondió. No levantó la voz. Nunca la levantaba. ¿A quién? Pregunté. No contestó de inmediato. A alguien que no soportaría perderlo todo. Si algo me pasa, no confíes en nadie. No dijo en Javier. No dijo en tu madre. Dijo nadie. El día de la lectura del testamento no lloré. Observé. El notario sudaba. Javier parecía confiado. Mi madre lucía como una reina. Cuando pronunciaron mi nombre como directora ejecutiva, sentí el peso físico del aire. Javier dejó de respirar durante un segundo. Lo vi. Yo siempre veo esas cosas.
Esto es absurdo, dijo finalmente. Yo soy el primogénito. Mi madre no lo contradijo. Tu padre tomó esa decisión en pleno uso de sus facultades, intervino el abogado. Javier me miró por primera vez desde el funeral. No había rabia todavía. Había humillación. Y la humillación es más peligrosa. Esa noche me quedé sola en el despacho de mi padre. En mi despacho ahora. Abrí los cajones con la sensación de estar violando algo íntimo. En el fondo del archivador encontré la carpeta negra. Sin etiqueta. Sin marca. La pantalla pedía contraseña. Probé fechas evidentes. Nada. Entonces recordé algo absurdo. Mi número de expediente de adopción. Lo introduje. Se abrió. Dentro había transferencias a Luxemburgo, correos reenviados, contratos inflados en proyectos de energías renovables en Andalucía y Galicia. Empresas pantalla con administradores interpuestos. Y una lista. Una lista con 3 nombres. El de Sergio, nuestro director financiero. El de una consultora externa. Y el de Javier. Me quedé mirando ese tercer nombre durante varios minutos. No porque me sorprendiera, sino porque mi padre lo había escrito a mano. Subrayado. No anuncié la auditoría. En esta familia, cuando anuncias algo, le das tiempo al otro para cubrirlo. Llamé a una firma externa de Barcelona con la que había trabajado en Londres. Les pedí discreción absoluta. Nada de correos corporativos. Nada de reuniones en la sede central. Quiero que revisen los últimos 3 años, dije. Especialmente contratos públicos de energía e infraestructuras. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Sospecha de algo concreto? Todavía no mentí. Durante el día actué como si nada. Firmé documentos. Sonreí en una entrevista para Expansión donde hablé de continuidad y estabilidad. Repetí el discurso correcto. Por la noche en mi portátil personal, revisaba informes preliminares. Las cifras empezaron a alinearse de forma inquietante. Costes inflados en parques eólicos adjudicados en Castilla-La Mancha. Subcontratas que compartían administrador. Consultorías estratégicas pagadas por adelantado sin entregables verificables. No era un error contable. Era un sistema. El primer informe parcial llegó una semana después. Asunto: inconsistencias relevantes. Dentro había una tabla con transferencias a una sociedad luxemburguesa que actuaba como intermediaria. Comisión del 4% en cada adjudicación pública. 4% es una cifra elegante. No llama la atención. Pero en contratos de 100 millones, el 4% se convierte en un idioma propio. Firmas digitales autorizadas desde el despacho de mi padre. En horarios en los que él estaba en actos públicos. Eso significaba una cosa. Alguien usaba su contraseña. Esa misma tarde Sergio pidió verme. Entró con su carpeta de cuero y su expresión neutra de siempre. Clara, hay inquietud en el consejo. Ha solicitado información sensible sin comunicarlo oficialmente. Es mi responsabilidad revisar la estructura financiera. Por supuesto. Solo conviene prudencia. Prudencia. Otra palabra que en esta familia significa silencio. ¿Te preocupa algo, Sergio? Me preocupa la estabilidad. Los mercados no reaccionan bien a rumores. No preguntó qué estaba revisando. Eso fue lo que me confirmó que sabía exactamente qué estaba revisando. Esa noche recibí el primer mensaje anónimo. Un número oculto. Sin nombre. Tu padre iba a hablar. Pregunta por el coche. Me quedé mirando la pantalla varios segundos.
Hasta ese momento había considerado la posibilidad de corrupción. No había considerado la posibilidad de algo más. Llamé al taller que llevaba el mantenimiento del vehículo. Me dijeron que todo estaba en orden. Revisión completa 2 semanas antes del accidente. Demasiado en orden. 2 días después, la prensa publicó una breve nota sobre posibles irregularidades en adjudicaciones energéticas bajo revisión interna. La filtración no venía de mi auditoría. Ellos eran demasiado profesionales. Eso significaba que alguien dentro sabía. En el consejo extraordinario que se convocó de urgencia, Javier tomó la palabra antes que yo. Este tipo de movimientos imprudentes generan desconfianza, dijo sin mirarme directamente. No podemos permitir cacerías internas. ¿Cacerías? Lo dijo como si yo fuera la amenaza. Cuando terminó la reunión, se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera. Estás jugando a algo que no entiendes. Explícamelo, respondí. Papá no era tan limpio como crees. No supe si era una advertencia, o una confesión. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el despacho revisando los registros de acceso al certificado digital de mi padre. Había entradas realizadas desde una IP interna, pero a través de una terminal remota. Alguien con conocimientos técnicos. Alguien de dentro. Y de pronto comprendí algo que hasta entonces no había querido admitir. Si mi padre estaba investigando esto. Si iba a denunciar. Si alguien sabía que lo iba a hacer. El accidente dejaba de ser un simple accidente. Apagué el ordenador cuando empezó a amanecer. Por primera vez desde su muerte sentí miedo. No por la empresa. Por mí. Contraté al perito sin dejar rastro. Nos vimos en el centro de Madrid, uno de esos lugares alejados. Revisó el informe oficial del accidente. Lo leyó 2 veces. La frenada es irregular, dijo al final. No puedo asegurarlo sin el vehículo, pero esto no encaja con una pérdida de control por lluvia. ¿Manipulación? Pregunté. No respondió directamente. Alguien que conoce el sistema podría haber alterado la respuesta del freno. No es sencillo. Pero tampoco imposible. Salí de allí con una certeza nueva, el accidente tenía intención. Mi madre me citó esa misma tarde. Siempre sabe cuando estoy a punto de cruzar una línea. La casa estaba impecable como si la muerte no hubiera pasado por allí. Estás removiendo demasiadas cosas, Lara. Estoy intentando entender qué pasó. Lo que pasó fue una tragedia. No una conspiración. Me miró fijo como cuando era niña y corregía mi postura en la mesa. La familia no se expone. Se protege. Incluso si alguien hizo algo ilegal. Especialmente entonces. No levantó la voz. No hizo falta. Comprendí que para ella el apellido es un organismo vivo. Y yo estaba infectándolo. Esa noche revisé el seguro de vida de mi padre. Había una modificación 3 semanas antes del accidente. Beneficiarios, Javier e Isabel. Yo quedaba fuera. No me dolió. Me confirmó algo. Mi padre sabía que iba a estallar algo. Y decidió dejarme al margen del dinero. Pero no del poder. Antes de salir del despacho, revisé los registros del vehículo otra vez. Un acceso al sistema 48 horas antes del accidente. Solicitud de revisión extraordinaria. Autorizada, no por mi padre. El miedo dejó de ser abstracto. Tenía nombres posibles. Y todos llevaban mi apellido. Cuando apagué la luz, lo entendí con claridad incómoda. Si el coche fue manipulado, no fue por un enemigo externo. Fue alguien que tenía acceso. Alguien que creía estar protegiendo algo más grande que una vida.
Y en esta familia, lo único más grande que una vida es el apellido. La detención de Sergio llegó a las 7 de la mañana. No me sorprendió. Después de lo que descubrió el despacho con la auditoría, la Guardia Civil fue alertada y llevaba semanas siguiendo el rastro del dinero. Administración desleal, fraude fiscal, uso indebido de firma digital. Eso encontraron. Lo que me sorprendió fue su silencio. Ni una llamada. Ni un intento de negociación. Como si supiera que no era el final. Luego aparecieron unos correos cifrados. El equipo externo logró recuperar archivos eliminados del servidor antiguo. Conversaciones entre Sergio y una consultora jurídica. Hablan de blindar responsabilidades y contener daños reputacionales. Pero había otro hilo. Un intercambio breve con un contacto guardado solo como 4 días antes del accidente. No puede seguir adelante con la CNMV. Se le hará entrar en razón. Que sea discreto. No hacía falta mucha imaginación para saber quién era y... Fui a ver a mi madre sin avisar. No levantó la vista cuando entré en el salón. Han detenido a Sergio, le dije. Era cuestión de tiempo. ¿Y lo del coche? Silencio. Por primera vez sus manos no estaban perfectamente quietas. Tu padre estaba dispuesto a destruirlo todo, dijo al fin. A exponer a Javier. A convertirnos en un escándalo nacional. ¿Manipulaste el coche? No respondió directamente. A veces hay que dar una advertencia antes de que alguien cometa una locura. La palabra quedó suspendida en el aire. Advertencia. No asesinato. Advertencia. La lluvia no estaba prevista, añadió. Ahí entendí que no había remordimiento. Solo cálculo fallido. Salí de la casa con una sensación nueva. No era rabia. Era claridad. Sergio había robado. Javier había participado. Mi madre había intentado protegerlos. Y mi padre había decidido romper el silencio. Lo que ocurrió en la vía A1 no fue un plan para matar. Fue una advertencia que se descontroló. En esta familia nadie quiso ser asesino. Solo quisieron evitar el escándalo a cualquier precio. Y el precio fue él. La policía nunca usó la palabra homicidio. Hablaron de imprudencia, de manipulación técnica con resultado fatal, de responsabilidad indirecta. Un lenguaje limpio para un acto sucio. Sergio aceptó un acuerdo. Entregó información, asumió parte del fraude y dejó claro que la manipulación del vehículo no partió de él. Javier renunció antes de que lo citaran a declarar formalmente. Mi madre no fue inculpada. No había una orden escrita ni una instrucción directa de ella, solo conversaciones ambiguas y una advertencia mal ejecutada. En términos legales, era insuficiente. En términos morales, era devastador. Convocamos un último consejo. Las miradas ya no eran de autoridad. Eran de supervivencia. Colaboraremos plenamente con la investigación, dije. Reestructuración inmediata. Auditoría externa pública. Renuncia a cualquier blindaje. Algunos consejeros bajaron la vista. Otros asentían, calculando su propia exposición. Javier no habló. Se limitó a mirarme con algo que no supe identificar. Tal vez alivio. Tal vez resentimiento eterno. Esa noche fui sola a la sede. Caminé por el pasillo donde mi padre me enseñó a leer balances antes que novelas. Entré en su antiguo despacho. Mi despacho. El apellido brillaba en la fachada, iluminado como siempre. Arístegui. Pensé en lo que significa heredar. No es el dinero. No es el cargo. Es la carga. Él podría haber protegido a mi madre. Podría haber negociado en silencio. Podría haber convertido todo en una tormenta pasajera. Pero no, él iba a denunciar. Y yo entendí demasiado tarde que me adoptó por eso.
Porque sabía que, llegado el momento, yo no elegiría la sangre. Elegiría la verdad. Apagué las luces. Al día siguiente anuncié mi renuncia tras estabilizar la compañía. El apellido seguirá existiendo. Las empresas siempre sobreviven. Lo que no sobrevivió fue la ilusión de que éramos mejores que los demás. Y tal vez esa fue la única herencia real. 2 años después, el apellido ya no abre puertas como antes. Las entreabre. Sergio cumple condena reducida por colaboración. No volvió al sector financiero. Nadie lo invitó de nuevo a un consejo de administración. Javier intentó levantar una firma de inversión propia. Hoy dirige proyectos menores, lejos de titulares y lejos del apellido que creyó suyo por derecho. Mi madre sigue viviendo en la misma casa, pero ya no es la anfitriona inevitable de Madrid. El patronato del Museo del Prado le pidió la renuncia por coherencia institucional. La carta fue amable. El gesto no. El círculo de empresarios no renovó su membresía honorífica. Oficialmente por rotación generacional. Extraoficialmente nadie quiso sentarla en primera fila. Las cenas benéficas continúan, pero ahora compra su sitio en mesas secundarias. Ya no preside. Ya no inaugura. A veces la ubican junto a apellidos nuevos, fortunas tecnológicas sin linaje. Eso la incomoda más que cualquier titular. Hace unos meses, una revista publicó un perfil sobre las mujeres que cayeron con sus imperios. No la acusaban directamente. No hacía falta. Su fotografía ocupaba media página. Mi madre no respondió. No sé si siente culpa. Pero sé que para alguien como ella, dejar de ser imprescindible es la forma más elegante de castigo. El grupo Aristegui sobrevivió. Nueva dirección, nuevos socios, protocolos de cumplimiento que ahora sí se aplican. El apellido quedó en segundo plano. La marca cambió. Era necesario. Yo me fui a Bilbao durante un tiempo. Trabajo como asesora externa en gobernanza corporativa. Es curioso, ahora me llaman para evitar en otras empresas lo que ocurrió en la mía. A veces me preguntan si valió la pena. No respondo enseguida. Pienso en mi padre. En la lluvia. En la advertencia que se convirtió en final. Las consecuencias no fueron ejemplares. Fueron proporcionales. Y en el mundo en el que crecí, eso ya es una forma de justicia.